que somos muchos en el salón y es un espacio reducido, vamos a tener que hacer un esfuerzo extra de concentración. Procuraré dar datos interesantes, explicar cosas que resulten útiles para su vida cotidiana y les pido que ustedes apoyen pues, con la parte de procurar silencio para que todos alcancemos a escuchar. ¿Okay? El tema que hoy nos trae por acá tiene que ver con la ansiedad, y la ansiedad como un fenómeno psicológico que nos ocurre a todos los seres humanos, pero que en ocasiones esto que nos ocurre a todos y que es un recurso psicológico con el que contamos para afrontar los peligros cotidianos de la vida, puede salirse de control y puede volverse en nuestra contra. Entonces, vamos a revisar el tema de la ansiedad, pero vamos a hablar a propósito de lo que hemos encontrado nosotros trabajando con la comunidad del ITAM en términos de ansiedad, puesto que de esta manera pensamos que puede ser mucho más útil en aras de la prevención y de la identificación de situaciones que ustedes puedan estar atravesando. Entonces, comencemos por unas preguntas que cada quien pensará y reflexionará y que es importante tener presente porque tienen que ver con condiciones a partir de las cuales uno tendría que estar alerta si las presenta y solicitar algún tipo de apoyo. El solicitar apoyo psicológico no implica bajo ninguna circunstancia una condición de debilidad o de incapacidad para afrontar una situación. Es, como en el caso de la salud física, una condición que tiene que ver mucho más con la responsabilidad de hacerse cargo de lo que a uno le ocurre y poder resolverlo, tomar cartas en el asunto, ¿no? Entonces, hay una serie de condiciones que en la vida universitaria de vitamita en particular ocurren y que de repente pareciera que son normales, pero no necesariamente son benéficas en términos generales o a largo plazo y tiene que ver con esto. Les voy a presentar primero unos datos que hemos obtenido a propósito de varios ejercicios que hemos realizado aquí en el campo con ustedes, que han sido los check-ups psicológicos. De hecho, próximamente viene el check-up psicológico, es un servicio totalmente gratuito en el cual ustedes, los que eligen participar, contestan unos cuestionarios y no más de 30 minutos se les hace una retroalimentación acerca de su estado psicológico actual. Se les dice cómo están sus recursos, sus herramientas psicológicas, cómo está su calidad, su percepción de calidad de vida y con ello cómo pueden afrontar particularmente la vida académica, pero bueno, también algunos aspectos de la vida personal. Gracias a estos ejercicios hemos tenido la participación de diferentes alumnos y esto nos ha permitido ir juntando una muestra que si bien no es representativa por el número de N, ¿no? Sí es una muestra al azar y nos permite tener algunas aproximaciones. Y entonces lo que hemos encontrado nosotros al evaluar a los alumnos del ITAM es que del 100% que ha acudido a estos ejercicios de check-up, el 72% han presentado puntajes que los identifican como un caso de ansiedad. Esto clínicamente implica que tienen un malestar psicológico que rebasa las condiciones habituales y que puede estar dificultando su desempeño en diferentes aspectos: académico, personal, social, familiar, físico, etc., ¿no? Que es una condición que clínicamente es significativa y que desde un punto de vista profesional nosotros diríamos que hay que atender, que hay que resolver. Y también encontramos que del 100% de los que han consultado, el 64% tiene malestar psicológico. Malestar psicológico es un constructo que se ha desarrollado en donde están implicados algunos síntomas de depresión, algunos síntomas de ansiedad y sobre todo una percepción subjetiva de dificultad para afrontar las situaciones de la vida cotidiana. Entonces, por otro lado, hemos evaluado también la percepción de calidad de vida y hemos encontrado que el 9% percibe que tiene una pobre calidad de vida, o sea, siente que su vida no va de acuerdo a los estándares que desearía. El 54% piensa que su calidad de vida es moderada, ¿no? Es decir, se puede vivir de esa manera. Y el 37% implica que dan los resultados que su calidad de vida es buena o la perciben como buena. Estos dos grupos de datos nos llaman la atención
Porque entonces si tenemos que el 91% considera aceptable su calidad de vida y el 72% padece ansiedad clínicamente significativa, podemos plantearnos la hipótesis de que hay una condición de normalización de la ansiedad. Y de ahí lo que hoy vamos a revisar, ¿no? Es decir, estos datos nos permiten inferir de alguna manera que el alumno del ITAM se acostumbra a padecer ansiedad, a experimentar una serie de condiciones psicológicas adversas a lo largo de su vida académica que no necesariamente tendría por qué funcionar de esta forma, pero que le parece normal, le parece que pues así es la vida, ¿no? Vamos a entender un poquito de dónde viene la ansiedad y para ello tenemos que identificar que todos podemos experimentar a lo largo de nuestra vida condiciones que tienen que ver con sentirnos amenazados. Estas condiciones pueden ser reales o imaginarias. Yo me puedo sentir amenazada porque creo que va a temblar, ¿no? Y eso pues es una condición real viviendo en la Ciudad de México. Es altamente probable que en algún momento me toque un temblor, ¿no? Entonces puedo advertir esa condición de amenaza. O puedo sentir que me va a ir muy mal en un examen y que mi vida con ello se va a acabar, ¿no? Eso es totalmente subjetivo, no necesariamente va a ocurrir así, pero yo lo puedo estar experimentando de esa manera. Y entonces ante esa amenaza, no importa cuál sea la fuente, si sea real o si sea imaginaria, en la mente de cada individuo tiene un peso y ese peso provoca ansiedad. Así como las infecciones en el cuerpo provocan fiebre, ¿no? Que es una manifestación de que algo no está bien en el organismo, en la parte psicológica la ansiedad es esa alarma que se activa. Entonces nosotros percibimos una amenaza y lo que naturalmente ocurre es que se activa la ansiedad, la sensación de ansiedad. Y esta ansiedad nunca es agradable. Nadie dice, ay, qué rico, me levanté con ansiedad. Siempre la ansiedad es una sensación desagradable que nos moviliza a la acción justo porque se trata de una alarma, ¿no? Entonces, este malestar psicológico, esta sensación de ansiedad van a provocar esta necesidad, aquí decía necesidad de actuación, que nos puede llevar a dos lugares. Nos puede llevar a un lugar, digamos, saludable, óptimo, adaptativo, como quieran llamarlo, en donde esto nos lleve a buscar una solución para nuestro problema. Entonces, si la amenaza era pensar que va a temblar, bueno, puedo preguntarme si estoy segura, puedo tomar medidas de precaución, puedo investigar dónde está la zona en la que tengo que salir en caso de que tiemble, etc., ¿no? Puedo hablar del problema o puedo tomar decisiones. Puedo, si está en mis manos, modificar esa condición que está provocando la ansiedad. Pero por otro lado, podría ser que yo no me sienta capaz de hacer esto. Y entonces lo que ocurra es que mi mente busque una manera de defenderse de la ansiedad. Busque una forma en la cual me trate de quitar esa ansiedad sin necesariamente resolver el problema que la causa. Y ahí, pues tenemos una diversidad de respuestas, pero las podríamos englobar en ignorar, descalificar, acusar, ¿no? O sea, echarle la culpa a alguien, decir no es para tanto, decir ya se pasará, esto es algo de los primeros semestres, luego no se acostumbra, etcétera, 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 ¿no? Y entonces, a partir de esas ideas, uno trata de bajarle el volumen a esta alarma que está sonando, pero no logra apagarla del todo y el malestar se va haciendo acumulativo. Entonces, como decíamos, la ansiedad tiene que ver con una advertencia de una situación problemática. Y nosotros podemos tener esa advertencia por dos canales. Por un lado, en términos de emoción, es decir, identificar un estado fisiológico. Puedo sentir sudoración en las manos, puedo sentir que me palpita más rápido el corazón, puedo sentir temblores involuntarios, puedo sentir un nudo en el estómago, que me duele la cabeza, etc., ¿no? Cada quien la experimenta de diferentes maneras. Y por otro lado, puedo tener un afecto, que es una interpretación de esto que me está pasando, y entonces digo, estoy ansioso, ¿no? No me siento bien, siento que me va a ir mal. Y todo esto tiene una repercusión en mi manera de comportarse. Si yo tengo la capacidad de verbalizar, de detectar esa sensación y de decir algo no anda bien, tengo muchas más posibilidades de resolverlo.
O sea, mi pronóstico es mucho mejor. ¿Por qué? Porque entonces ya puedo hacer una definición del problema y ya estoy más cerca de encontrar una solución, por complejo que sea. El problema se agrava cuando ni siquiera soy capaz de poder nombrarlo y no puedo definirlo y por lo tanto no puedo empezar a buscar una solución. Cuando solamente tengo la sensación, no sé qué me ocurre y tengo una condición que me impide el funcionamiento cotidiano adaptativo, entonces necesito buscar ayuda para poder avanzar en eso y poder definirlo y resolverlo. En términos de las características de la ansiedad en el alumnado del ITAM, bueno, pues hemos encontrado que hay una tendencia a la anticipación del daño o desgracia futuros, ¿no? O sea, hay esta intencionalidad que es muy típica del ser humano de si yo pienso en esto voy a tener el control sobre la situación y entonces no me va a pasar. Y entonces si me preocupo voy a tener las riendas y esto que traigo en la cabeza todo el tiempo no va a ser algo que me tome por sorpresa. El problema de eso es que si bien uno cuando visualiza un problema tiene más posibilidades de resolverlo, desde luego, si uno está solamente dándole vueltas a un problema o una situación de malestar, no necesariamente está en una función productiva mental, ¿no? O sea, no necesariamente uno está buscando resolverlo, sino que puede estar como las vacas, rumiando las ideas, ¿no? Dándoles vueltas y vueltas y vueltas sin llegar a una meta definitiva. Suele caracterizarse también esta advertencia de ansiedad por sentimientos desagradables, ¿no? La condición de disforia, y hay algo que ocurre con bastante prevalencia y son los síntomas somáticos. En particular, hemos encontrado que la población itamita tiene predilección por los gastrointestinales, gastritis, colitis, y todas aquellas inflamaciones del aparato gastrointestinal suelen ser el blanco fácil de la experiencia de ansiedad, que con ello va a generar una serie de respuestas no necesariamente saludables, ¿no? O sea, uno le duele la panza, tiene gastritis, se toma un omeprazol y entonces con eso se pasa esa sensación por el momento, no se resuelve la condición de ansiedad, no se resuelve la situación problemática y vuelve a tener el malestar y a la larga, si no se atiende tanto la condición de ansiedad como el síntoma somático, pues lo que uno va a tener es una úlcera, además un problema de ansiedad, ¿no? Y entonces este tipo de síntomas pues se van multiplicando y diversificando. Además de algunos hábitos que no son muy favorables, como el consumo en exceso de café, irritantes, pasar muchas horas sin comer, etc., ¿no? Todo esto que tiene que ver con lo que pensamos que es la vida universitaria habitual, pues en realidad son elementos que le vamos sumando en el día a día a nuestra condición psicológica y que no nos están ayudando a resolver la problemática. Y también encontramos que hay una ilusión, ¿no? O sea, una fantasía en términos de adoptar medidas necesarias para enfrentar una amenaza. Si yo lo anticipo y yo sé que me voy a sentir de esta manera, entonces voy a estar en mejores condiciones para resolver el examen, la presentación o lo que sea, ¿no? Lo cual no necesariamente es cierto. Dentro de los síntomas que se pueden dar en términos más generales, se suelen dividir en dos categorías: los síntomas físicos y los síntomas psicológicos y conductuales. En los síntomas físicos, como decíamos, hay síntomas vegetativos que tienen que ver con esta sensación de resequedad de la boca, con sudoración, con mareo, con inestabilidad, es decir, condiciones que nuestro sistema nervioso autónomo generalmente regula de manera natural, sin que nos demos cuenta, y que cuando la ansiedad está presente, tiene que ocuparse de lidiar con este estímulo que está generando una tensión física y entonces empieza a mandar estas señales de peligro. Por otro lado, puede haber síntomas neuromusculares, temblor, tensión, provocar dolor de cabeza, incluso algunas parestesias, es decir, la incapacidad de mover alguna parte del cuerpo, ¿no? No sé si han escuchado de personas que se les paraliza la cara, ¿no? O que de repente no pueden mover un brazo.
justamente por niveles de ansiedad muy elevados que el organismo ya no es capaz de contener. Cardiovasculares como palpitaciones, dolor en el pecho, taquicardia, etc. Respiratorios como dificultad para respirar, que es la disnea, dificultad para llenar de oxígeno los pulmones, y que llevado a condiciones más problemáticas puede implicar una pobre oxigenación. Es decir, cuando nosotros sentimos que no podemos respirar, empezamos a hacer un esfuerzo por llenar más los pulmones, hiperventilamos, o sea, respiramos muy rápido, no oxigenamos lo suficiente, y esto nos lleva a una condición de malestar mayor, ¿no? Y se vuelve un círculo vicioso. O digestivos, como ya les decía, náuseas, vómitos, gastritis, colitis, etc. Y dentro de los psicológicos, la ansiedad puede aparecer como preocupación, como miedo a perder el control o a padecer alguna enfermedad o volverse loco, o también en síntomas cognitivos. A veces, pues como dirían las abuelas, sale el tiro por la culata, ¿no? Uno está tan preocupado por un examen que no se puede concentrar en el examen. Y entonces, como la ansiedad es esta condición que nos pone activos y listos para enfrentar una amenaza, muchas veces los procesos cognitivos, que son la base de lo que tenemos que hacer en la vida cotidiana, como la atención, la concentración, la memoria, merman su funcionamiento. Pues yo no me puedo concentrar, no rindo lo suficiente, eso me pone más ansioso porque entonces pienso que me va a ir mal y entonces va cada vez más en detrimento mi capacidad cognitiva. No quiere decir que me vuelva tonto, no quiere decir que se me quite lo inteligente, solo quiere decir que bajo este estado psicológico no puedo echar mano de los recursos cognitivos que normalmente tengo. Otro síntoma muy importante es la irritabilidad, ¿no? Andar de mecha corta, esta parte en donde de repente no vemos quién nos la hizo, sino quién nos la va a pagar, y cualquier cosa nos hace reaccionar de una manera exagerada y nos permite una descarga de tensión, ¿no? Entonces podemos pelearnos por tonterías, podemos responder de manera agresiva, podemos a lo mejor ser demasiado fijados en los detalles, y eso tiene que ver con la ansiedad. Y por ahí muchas veces es que se empiezan a dar las afectaciones hacia las relaciones sociales, hacia las relaciones de pareja y hacia las relaciones familiares. Y bueno, finalmente conductas evitativas, ¿no? Empezamos a tratar de disminuir esta sensación de ansiedad, generando condiciones en las que no tengamos que enfrentarnos a ellas. En términos ya psicopatológicos, cuando este tipo de situaciones se salen de control o rebasan cierto umbral, vamos a encontrar los trastornos de ansiedad. Y los trastornos de ansiedad son enfermedades psicológicas que se caracterizan por esto: preocupación, miedo, temor excesivo, evitación ante una sensación de malestar. Y esto, para que sea un trastorno, o sea, para que se considere algo psicopatológico, el criterio fundamental es que afecte mi cotidianidad, que yo no me pueda desempeñar de manera adecuada en lo que yo haga. Si yo me dedico a estudiar, que no pueda estudiar bien. Si yo me dedico a trabajar, que me afecte mi trabajo, que me afecte mis relaciones cercanas, que afecte en la manera de vivir en el día a día. Y algo que es bien importante señalar: las causas no son totalmente conocidas. Se ha hecho mucha investigación al respecto, investigación en México en particular, para conocer pues, como las condiciones que generan la ansiedad en los mexicanos, y se han encontrado algunos indicadores neurofisiológicos, algunas condiciones bioquímicas, ambientales, desde luego, pero en realidad no se tiene una respuesta concreta, ¿no? El organismo activa estos mecanismos de formas muy diversas en cada uno de nosotros, y lo que sí se ha demostrado es justo esto que les decía al inicio: no tiene que ver ni con menor capacidad para resolver, ni con debilidad, ni con una condición de ser menos eficiente o no tener lo necesario para afrontar una situación. La mayoría de las veces las personas que padecen ansiedad tienen los recursos necesarios para afrontar las situaciones que viven, pero en esa condición en particular no les son accesibles. Y entonces esa es una de nuestras preocupaciones importantes,
aquí en el ITAM, ¿no? O sea, justo nosotros como Grupo Independiente Casagrana tenemos relación estrecha con las autoridades del ITAM, y el punto de concordancia es identificar quiénes de ustedes, alumnos, están padeciendo unas situaciones y eso no les permite tener un funcionamiento óptimo, y quienes necesitan algún tipo de apoyo para poder echar mano de esos recursos, y no necesariamente que haya un fracaso académico o una dificultad personal a causa de no poder utilizar lo que sí posee en términos de recursos. Entonces, vamos a buscar atención profesional, o alguien va a necesitar de ayuda profesional cuando la duración o la intensidad de estas sensaciones sean mayores a lo esperado para su aparición. O sea, cuando ya pasó el examen y me sigo sintiendo mal, cuando no puedo dormir la mayoría de las noches y me quedo despierto y entonces busco un pretexto para distraerme, como ver series, pero la realidad es que no me puedo dormir porque estoy ansioso. Cuando me siento tan ansioso que no me puedo enfocar en lo que estoy haciendo, o no tengo ganas de hacer las cosas que generalmente me reportaban bienestar, salir con amigos, novios, novias, etc., ¿no? Cuando interfiere mi funcionalidad, cuando en la vida cotidiana no rindo como yo rendía o como se esperaría que yo rindiera, igual que mis pares. Cuando tengo que tener una serie de conductas destinadas a mitigar este malestar que resultan ya desadaptativas. Entonces, para calmarme, tengo que, yo qué sé, fumar. Y entonces fumo tanto que ya tengo irritada la garganta. O recurro al alcohol. O para calmarme, tengo que salir a correr, pero entonces si corro no me da tiempo de estudiar. Y entonces, en pensar todo esto se me fue la tarde y ya no hice lo que tenía que hacer. O sea, ya el remedio es peor que la enfermedad, ¿no? O sea, las conductas que yo voy implementando no son suficientes. Cuando el sufrimiento emocional es significativo para la persona, o cuando ya aparecen obsesiones, compulsiones o situaciones de flashback. Flashback es como un pensamiento que interrumpe en una situación en donde no viene al caso ese pensamiento. Es muy importante tener claro esto, porque lo que vamos a ver a continuación son algunas técnicas para manejar la ansiedad. Y esas, si bien es útil y sano utilizarlas, si alguien se identifica con alguna de estas condiciones, es importante que sepa que no le van a ser suficientes para resolver la problemática, que necesitaría además solicitar apoyo para poder tener un profesional y el acompañamiento especializado, individualizado, para poder resolver esa situación. Cuando no se trata de ninguna de estas condiciones y es una ansiedad derivada de la cotidianidad, de lo que nos pasa a todos, de lo que más o menos vamos pudiendo manejar, hay una serie de técnicas que han demostrado su eficacia y que, bueno, hoy les queremos compartir. Por un lado está la técnica de distracción. O sea, está comprobado, por mucho que nos queramos hacer a la idea de que sí se puede ser multitask, es un autoengaño. El cerebro no puede pensar en dos cosas al mismo tiempo. Podemos hacer cambios muy rápidos del foco atencional. Y entonces podemos estar viendo el teléfono y atendiendo a la clase, y entonces vamos haciendo como uniones entre las cosas que nos perdemos por desviar la atención y vamos haciendo inferencias. Pero en realidad, si estamos haciendo o pensando en algo, no podemos al mismo tiempo pensar en otra cosa. Es un poco como esta ley de la física de dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio. Bueno, pues dos pensamientos no pueden ocupar la misma mente. Entonces, siguiendo esa lógica, si nosotros estamos preocupados o ansiosos, pensar en otra cosa, o sea, tener un pensamiento que nos ocupe la mente, puede ayudar a relajarnos en ese momento y a disminuir los síntomas físicos. Porque esto que les expliqué de las condiciones fisiológicas y las condiciones psicológicas van de la mano y se retroalimentan. Entonces, así como cuando me siento preocupado, siento tensión, me sudan las manos, me tiemblan las piernas, lo que sea, también cuando tengo esas sensaciones corporales, experimento preocupación. Si rompo el círculo de alguno de los dos lados, la tensión disminuye y la ansiedad disminuye. Entonces, si yo bloqueo los pensamientos que están alimentando, como si fuera una fogata, ¿no?,
esta ansiedad, va a haber más probabilidades de que me calme y de que pueda enfocarme en la tarea. Por eso, las personas que tienen algún mantra, una oración, algo que decirse antes de las situaciones de estrés importante, suele funcionarles. Porque entonces bloquean su mente y ya no piensan en voy a tener que presentar este examen y qué tal si repruebo, ya con eso no paso y no me gradúo y bla, 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 ¿no? Sino que se frena ahí y se piensa en otra cosa que permite hacer una serie de actividades cognitivas para restablecerse. Por otro lado, si vamos a la misma lógica, pero en el sentido inverso, si logramos reducir la tensión fisiológica, vamos a disminuir las condiciones de ansiedad. Entonces, la respiración es una de las estrategias que más eficacia han demostrado a partir de la investigación. En particular, la respiración diafragmática. No es nada sexy porque uno hace panza, pero en realidad es la que genera mucho más oxigenación e impacto en lo positivo en términos de lograr un cambio en la sensación corporal del individuo, ¿no? Entonces, de lo que se trata, como se ve en la imagen, es de llenar de aire el diafragma está justo abajo de los pulmones, y entonces después expulsarlo generando una contracción muscular. Otra de las ventajas de la respiración es que además de bajar el ritmo cardíaco, porque eso nos va a permitir organizar a nivel sistémico el metabolismo, vamos a poder tener mayor oxigenación en el cerebro. Y si tenemos mayor flujo de oxígeno a nivel sanguíneo y a nivel cerebral en consecuencia, vamos a poder tener un mejor rendimiento. Entonces se recomienda que antes de enfrentar situaciones complicadas o que demanden mucha concentración, se genere una condición de oxigenación profunda. No es hiperventilar, sino respirar profundamente. Para algunas personas esta condición de la respiración es un poco complicada porque pues implica poder como autorregular desde un momento de tensión hasta un momento de calma. Una manera más sencilla de hacerlo, que es otra alternativa, es a partir de la relajación muscular. Y esta se trata de generar contracciones voluntarias y después distensiones en diferentes regiones corporales, ¿no? Entonces uno en una posición cómoda contrae, por ejemplo, los músculos de las piernas y luego los relaja, contrae los músculos del abdomen, luego los relaja, pasando por todos los grupos musculares del organismo. De esta manera, además de liberar la tensión en zonas del cuerpo que a veces ni siquiera nos damos cuenta de que tenemos tensos, ¿no? O sea, a veces nos levantamos en una postura y nos duele una parte del cuerpo y es porque la teníamos en tensión y no nos habíamos dado cuenta, ¿no? Con esta técnica somos conscientes de eso, hacemos esa advertencia. Además de eso, vamos a conseguir que el músculo, a partir de ir de un extremo a otro, se relaje. Y entonces, cuando tenemos menor tensión muscular, lo que ocurre es que tenemos mejor flujo sanguíneo. Y eso, nuevamente, deriva en mayor oxigenación y mejor resolución de los procesos biológicos. Una técnica cognitiva que se utiliza de forma importante es la de las autoinstrucciones. Esta consiste en que las personas generen una idea que se puedan decir a sí mismos en los momentos de tensión que les dé calma, ¿no? Entonces, por ejemplo, a algunos estudiantes universitarios les funciona tener como autoinstrucción la idea de ya se va a acabar, ¿no? Va a terminar el semestre, esto tiene un final. O por ejemplo, solo me voy a enfocar en las materias de este semestre, o solo me voy a enfocar en los exámenes de este periodo. Y entonces decirse a uno una idea que te haga sentido, o sea, que es una idea que en un momento de calma puedas meditar y decir, ok, esto tiene sentido para mí, decírselo a uno mismo va a ayudar a que haya un procesamiento mejor de la situación. Porque normalmente cuando estamos ansiosos tenemos pensamientos catastróficos.
Acuérdense que la ansiedad tiene que ver con prepararnos para el peligro. Y entonces la propia ansiedad nos lleva a pensar que las cosas no van a salir bien y que los problemas se van a volver más grandes de los que son en realidad. Decirnos algo que nos permita calmarnos nos va a poner en un lugar en donde podamos volver a percibir las condiciones desde un punto de vista más realista. Otra tiene que ver con la imaginación positiva, construir una imagen mental que, digo, ahí sí depende del estilo personal de cada uno. Sí incluye a lo mejor una canción que podamos cantar mentalmente, o si somos más visuales, el recuerdo de una imagen, de un lugar, de una persona, o a lo mejor evocar una sensación, ¿no? Que puede ser algo que hayamos saboreado, que hayamos tenido en términos táctiles, que hayamos olido, ¿no? Algo que nos evoque una condición de bienestar. Y entonces, a partir de la imaginación, poder trasladarnos a esa situación psicológicamente durante unos segundos y lograr equiparar el estado emocional actual con la sensación de calma o bienestar que se tiene en esa otra circunstancia. A veces un recurso que suele funcionar tiene que ver con los recursos olfativos. La memoria olfativa es una memoria muy instintiva, es algo que tenemos pues como muy en común con todos los animales. Los olores nos evocan condiciones de manera muy automática. Seguramente a todos les ha pasado que después de mucho tiempo regresan a un lugar al que iban de vacaciones o a la casa de algún familiar, y entonces perciben el olor y les regresa esa sensación de aquel momento de su vida en donde tuvieron ese tipo de percepciones. Entonces, a veces el tener algo, un perfume, algo que les permita recordar un olor que les asocie con la calma, puede ser un recurso importante para lograr relajarse para algunas personas. Aquí depende mucho de las características individuales. Así como para algunos la cuestión olfativa puede ser un medio automático de relajación, para otros puede no funcionarles, y entonces necesitan algo más cognitivo, algo más de procesamiento, algo más de análisis. Pero bueno, la idea es que puedan ir identificando y que puedan ir poniendo a prueba algunas de estas estrategias para que les resulten funcionales. Otra técnica que resulta ser pues como la más proactiva y que a las personas que tienen un estilo de afrontamiento más dirigido a la acción les resulta muy benéfica, tiene que ver con entrarle el toro por los cuernos, o sea, con ponerse a pensar sobre la ansiedad, pero de una manera en la que se pueda definir, nombrar y casi hacer como una condición de definición operacional para poder de ahí extraer los elementos problemáticos y ponerse manos a la obra en la solución, ¿no? También nombrar y aterrizar qué es lo que pasa y por qué ocurre puede ser una manera en la cual podamos hacer frente a una condición problemática, y hay muchas personas que desde un estilo de afrontamiento más activo, como les decía, se sienten mucho mejor haciendo algo para resolver el problema. Generalmente podemos imaginar en la parte teórica que hay tres posibilidades para afrontar las situaciones. La posibilidad evitativa, ¿no? O sea, este problema es demasiado grande para mí en este momento y entonces es más sano alejarme y no entrarle. La parte que tiene que ver con la postergación, o sea, sí lo voy a resolver, pero no en este momento. Esto probablemente ahorita me ocuparía demasiado esfuerzo, o no tengo los recursos, o quizás no es el lugar o la circunstancia adecuada para resolverlo. Y la parte de resolución, ¿no? Un afrontamiento más de, en ese momento, buscar una resolución. Los tres pueden ser saludables y adaptativos, depende del problema. Lo ideal sería que pudiéramos utilizar los tres de una manera fluida y que pudiéramos ir eligiendo cuál es más pertinente. Pero en general las personas tenemos cierta inclinación a resolver los problemas de una manera determinada. Entonces las personas que tienden más a la acción suelen beneficiarse más con este tipo de estrategias que tienen que ver con decir y hacer. También en esa misma línea del decir y hacer, el entrenamiento asertivo, es decir, aprender a decir lo que tengo que decir en el lugar en el que lo tengo que decir, a la persona que se lo tengo que decir
en el momento en que lo tengo que decir de una manera adecuada. ¿Adecuada para qué? Para que mi mensaje se entienda y tenga el impacto requerido. Esto no quiere decir ni callarse ni dejarse, al contrario, quiere decir las cosas y poder expresar con claridad lo que ocurre internamente. Muchas veces pensamos que vamos a tener una percepción externa de mayor fortaleza si no decimos que nos pasa algo que nos hace vulnerables o que nos duele o que nos incomoda. Pero a la larga, esa ilusión de fortaleza termina por debilitarnos, porque se acaba convirtiendo en un problema que cargamos y que no le encontramos la manera de resolver. Cuando nosotros tenemos la capacidad y las herramientas para poder decir lo que nos pasa y poder resolverlo con nosotros, generalmente tenemos una mejor o más efectiva solución de este tipo de problemas. Y como técnica, finalmente, la técnica de lista de pendientes. Muchas veces tenemos muchas cosas que necesitamos hacer o resolver y no es humanamente posible hacerlas en este momento. El poder plasmarlo o aterrizarlo en un documento nos da la sensación de liberarnos de la responsabilidad de estar pensando en eso ahora, ¿no? Entonces muchas veces esta técnica funciona para cuando no podemos dormir, cuando tenemos algún episodio de insomnio. Entonces escribir los pendientes y dejarlos en un papel y ya irnos a la cama nos da esa sensación de están ahí, no se me van a olvidar, no quiere decir que no los voy a hacer, los voy a hacer mañana, pero en este momento ya no tengo que cargar con eso, ya puedo ocuparme de otras cosas como descansar. Y bueno, para concluir, es importante que veamos un poco de prevención, ¿no? ¿Qué podemos hacer para no llegar a este lugar? Si yo hoy no me identifiqué con nada de lo del principio, ¿no? O sea, no tengo ningún síntoma de ansiedad clínicamente significativo, tampoco me pasa eso de que me genere malestar en la vida cotidiana y de que tenga que utilizar alguna de estas técnicas. Bueno, lo que sí puedo hacer es prevenir que me pase. Y entonces, a través de la investigación se han identificado algunas condiciones que son, así como hay factores de riesgo para el desarrollo de la ansiedad, y uno es la alta demanda académica, también hay otros que son factores de protección. Y entonces podemos ir acumulando factores de protección para poder tener una mejor condición de afrontamiento. Uno tiene que ver con la anticipación, planeación y organización. Se ha demostrado en investigaciones con neuroimagen y con estudios de funcionamiento cognitivo que el rendimiento de las personas sobredotadas se caracteriza por una organización mayor en los procesos de pensamiento. Es decir, las personas más inteligentes, lo que ha demostrado la neuroimagen y la investigación, es que organizan mucho más los contenidos y organizan su procesamiento y su funcionamiento mental. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues mediante la anticipación, la planeación, generar horarios, generar rutinas, tener los documentos en los lugares en los que tenemos que tenerlos, la información almacenada con claridad, con precisión, para que de esta forma, uno, no perdamos tiempo buscando cosas, ¿no? Que eso suele ser una inversión bastante ineficiente de tiempo y de recursos, y número dos, el procesamiento de estos datos sea más fluido y más eficiente. Eso además nos va a permitir estar más tranquilos. Otra tiene que ver con la comprensión y expresión de los estados afectivos. Si yo tengo la oportunidad de estar en contacto con lo que siento y voy identificando cómo estoy, cómo me siento en diferentes momentos, es mucho más fácil que pueda detectar estas señales de alarma a tiempo y que pueda tomar medidas para resolverlas. Y no se acumule una sensación de malestar que me vaya incapacitando en la vida cotidiana. Un elemento que pareciera en el imaginario tamita que va en contrasentido con la vida universitaria, pero que por el contrario puede ser su mejor aliado, es el descanso y los hábitos saludables, ¿no? El dormir es la mejor inversión que pueden hacer para su inteligencia. No hay momento en la vida fisiológica en la que se almacene la información como cuando estamos durmiendo. Solamente cuando dormimos, la memoria se afianza
y se generan los bancos de información. Cuando una experiencia o un dato es realmente significativo para un individuo, las células, las neuronas, incluso cambian la morfología de sus uniones para que se vuelvan uniones indisolubles. Y esas son las cosas que aprendemos para toda la vida. Si quieren aprender para toda la vida cosas de su carrera, duerman, porque si no duermen va a ser un aprendizaje pasajero que no se va a almacenar de manera eficiente en memoria, ¿no? Además de que el cerebro durante la noche es como una computadora, hace sus procesos de restablecimiento para que al día siguiente uno se pueda concentrar, uno pueda rendir en su máximo potencial, pueda tener estas formas de organización de la información. Necesitamos que el cerebro esté en una condición óptima de haber descansado y de estar alimentado. Saltarse el desayuno es una muy mala idea también, porque el cerebro se alimenta de glucosa y de oxígeno. Entonces, cuando no tiene glucosa suficiente, no funciona de la manera óptima. Entonces, podemos ser muy inteligentes y estarnos metiendo autogoles a partir de prácticas cotidianas que nos ayuden a mejorar nuestro rendimiento. El ejercicio físico también suele ser una forma de lidiar con la ansiedad saludable, ¿no? Y de poder gestionar esta condición de estrés. Hay un estrés que es inherente a la vida cotidiana. Si están en una universidad de alta exigencia, pues evidentemente se van a sentir exigidos, se van a sentir presionados, ¿no? No es una sorpresa, ya lo sabían antes de entrar. Pero eso no quiere decir que tengan que padecer su vida cotidiana o que tengan que generar una condición de sufrimiento. Quiere decir que se puede administrar y que se puede gestionar esa sensación para que sea la suficiente para movilizarse y ponerse en acción, pero no tanta como para generar malestar. Y el ejercicio físico puede ser una manera de hacer estas descargas, además que todo el mundo sabe que a través del ejercicio físico liberamos endorfinas y esto pues también genera una sensación de bienestar y de placer en el organismo que nos tranquiliza, entre otras cosas. El manejo oportuno de situaciones problemáticas. Si no dejamos crecer los problemas, muchas veces se vuelve más eficiente su solución. Entonces, una manera de lidiar con la ansiedad es ponerle cara a las dificultades que enfrentamos y buscar soluciones oportunas. Y finalmente, el pedir ayuda profesional, ¿no? En el ITAM cuentan con un espacio que es independiente al ITAM, que está a cargo de Casagrana, y que en él pueden recibir atención de especialistas, es decir, una psicoterapia, no es un psicólogo escolar que les va a dar palmaditas en la espalda, no, es un proceso psicoterapéutico formal breve en el cual se les puede atender en condiciones en las que tengan algún tipo de malestar psicológico, detectar, mejorar su rendimiento, generar mejores estrategias para afrontar las condiciones de vida o tener una orientación profesional. Si alguien lo necesita, no se ve porque está muy grande la pantalla, pero pueden solicitar una cita a través del WhatsApp que aparece en la publicidad que está en las redes de apoyo estudiantil o un mail a vinculación@casagrana.com. El WhatsApp, por si alguien lo quiere anotar, es 5585 77 89 29. ¿Okay? Y bueno, estamos al lado, enfrente casi de la dirección académica, en esa área, ahí en el fondo, en los consultorios privados, dicen Casagrana, en donde se les puede atender o se les puede orientar si necesitan algo más que profundizar, además de lo que hoy revisamos. Les agradezco mucho su atención a esta